Compañeros trabajadores de la educación de toda la República Mexicana, nuevamente estamos en este su canal de legislación educativa. De antemano, pues sean bienvenidos y gracias por contar con su confianza. Damos inicio. Principios generales del derecho laboral. ¿Qué son los principios laborales? Sería la primera pregunta. Pues son los fundamentos en que se basan todas las normas. Si yo hablo de los principios generales del derecho, estoy hablando de todo el derecho, en particular, en general. En cambio, si hablo por decir algo y lo podemos entender muy bien, si hablo de los principios generales del derecho penal, y los voy a mencionar rápidamente para que tengamos la idea, porque los hemos escuchado, los conocemos. Si hablo de los principios generales del derecho penal, ¿quién no ha escuchado que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito? No se vale que ya terminó el juicio y de pronto salir con que se me olvidó presentar esta prueba. Disculpe, este testigo no llegó, etc. Hubo tiempo suficiente para desahogar el proceso con todas sus características. Si algo se dejó, mala suerte. Se va a reflejar al final en la sentencia. Por tanto, este principio lo conocemos todos. La otra, vivimos en un sistema democrático, libre, de igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está la presunción de inocencia. Si me detienen para el derecho, para las autoridades, soy inocente. Pero me corresponde demostrarlo. Hay un señalamiento, hay una acusación directa contra mí. Bueno, adelante. Tengo a las leyes de mi parte para demostrar que soy inocente. Si puedo hacerlo dentro de un periodo determinado, pues se acaba el problema. Y si no, quedaré sujeto a todo un proceso, porque también el que señala, el que denuncie, pues tiene la obligación de comprobar por qué lo está haciendo. Otro principio más del derecho penal es la proporcionalidad de la pena conforme a la gravedad del delito. Hay penas ligeras, que no son más que sanciones económicas, a penas de la pérdida de la libertad por años, y lo sabemos. Entonces, cuando nosotros cometemos un delito, va a haber una consecuencia. Pero hay otro principio, aparte de la proporcionalidad de la pena en relación al delito, es la legalidad. El delito debe de aparecer en el Código Penal. No se vale que nos lo invente el juez, que nos lo invente el abogado, o que nosotros tratemos de hacer algo nuevo. No funciona. Estos principios generales del derecho penal me sirven de entrada para hablar de los principios generales del derecho laboral. Quiero partir de un principio. El derecho laboral es protector de clase. Protector de clase, entiéndase bien. Es decir, gran parte del derecho laboral va a proteger los intereses del trabajador. Cuando hay un conflicto entre patrón y trabajador, regularmente el patrón tiene dinero, tiene relaciones sociales, puede pagar un buen abogado o incluso un despacho de abogados. Tiene, en fin, todas las facilidades para poder ganar ese conflicto de carácter laboral. Y el trabajador, pues, se queda frustrado y está luchando contra el poder. No.
Las leyes lo protegen, es la parte débil. No olvidemos, y lo vamos a tratar abiertamente en su momento oportuno, no olvidemos que el 123 constitucional nace como consecuencia también de la Revolución Mexicana. ¿Quiénes hicieron la revolución? Campesinos, gente del pueblo, trabajadores. Por eso el artículo 3, 27 y 123 pues son básicos dentro de la Constitución que nos gobierna. Es protector de clase. Favorece los intereses de la gente débil. No está diciendo que el derecho le va a dar la razón. Que quede claro esto. Sería injusto desde todos los puntos de vista. No habría equilibrio, no habría equidad. Simplemente lo va a favorecer. Un trabajador no sabe hacer una demanda de carácter laboral, no tiene idea. Y muchas veces no tiene el dinero para pagarle un abogado. Bueno, hay instancias legales gratuitas con abogados titulados, abogados de experiencia, que lo van a ayudar. Ellos van a hacer la demanda. Van a aconsejar al trabajador qué es lo que debe de hacer para que favorezca sus intereses. Y de esta manera se equilibra con la parte que sí puede pagar un buen abogado. Estamos ya en una balanza y los dos platillos están a la misma altura. Cuando hablamos de derecho protector, que es el derecho laboral, pues debemos tener en cuenta cuál es la historia. No es posible hablar de lo que está pasando en este momento en todos los ámbitos. Si hablamos de las reformas que está haciendo el presidente de la República, no nada más es lanzarla y se acabó. Hay un proceso de carácter histórico, hay un proceso de carácter ideológico que es muy importante, hay un proceso de carácter político, hay un proceso de carácter social. No podemos ver a la ley como algo muy individual. No podemos hablar de UMAS, por poner un ejemplo, si no entendemos todo el ámbito que rodea las UMAS, lo social, lo político, lo económico y todo lo que acabo de mencionar en este momento. No puedo hablar de sanciones a los trabajadores por la conducta que desempeñan si no entiendo también ese abanico de posibilidades. La ley es producto de su tiempo. Las leyes de los sexenios anteriores de los gobernantes llevaron su sello característico. En su momento fueron buenas, pero muchas de ellas ya no son aplicables al momento que estamos viviendo. Han cambiado. El presidente López Obrador hizo cambios al mundo laboral desde 2019, 2020. Y cuando hablo de eso, estoy hablando de historia, estoy hablando de educación, estoy hablando de economía, estoy hablando de sociología. Tenemos que entender la reforma desde todos esos ámbitos. De lo contrario, nos vamos a quedar muy cortos. En México, comentamos, el 123, que es el artículo referente al trabajo, nace de la revolución. Pero voy de nuevo a hablar de lo mismo. No nada más se le ocurrió a los hermanos Flores Magón escribir una serie de garantías en favor de los trabajadores por inspiración divina. No, sino que se alimentaron intelectualmente de la Revolución Rusa. Exactamente. Y la Revolución Rusa fue hecha por trabajadores, entonces muchos de los principios de ellos los trajimos. Y los Flores Magón lo plasman en el Plan de San Luis, donde hablan de las injusticias que sufren las mujeres de esa época. Una mujer
antes de la Revolución Mexicana, pues se embarazaba. Llegaba el momento del parto y muchas veces al niño lo tenían en la propia fábrica, debajo de una mesa auxiliada por sus compañeras. ¿Qué sucedía? O moría la mujer por una infección o moría el niño también por una infección. Habían niños que estaban trabajando formalmente, cargando grandes pesos, deformando su físico, hambrientos, golpeados, de 8 años, de 10 años. Esto es salvaje. Y si nos vamos a esas épocas, el trabajador era alcohólico, la mayoría. Era la única manera que podían evadir la realidad de la carga de trabajo que tenían. Antes de la Revolución, tiempos porfiristas, las primeras formas de capitalismo, ¿qué sucedía? Que un trabajador, si le iba bien, trabajaba 10 horas diarias, 12 horas, y el común eran entre 12, 14, hasta 15 horas diarias, con trabajos agotadores. Y al día siguiente tenían que volverse a presentar a la fábrica o al campo. ¿Con qué entusiasmo, con qué energía? ¿Cómo iban a llegar? Entonces, los Flores Magón, en su plan, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar una serie de garantías que protejan la salud de la mujer trabajadora. Van a cuidar el crecimiento y el desarrollo normal del niño, que se le eduque, que tenga oportunidad de escuela, de otra forma diferente de concebir al mundo, que al trabajador se le reduzca la jornada, que se le pague lo justo, el salario mínimo cuando menos. Entonces, estamos hablando de historia, pero una historia llena de sangre, una historia de dolor. Ese es el 123. Exactamente eso es. Si lo vamos entendiendo, vaya, es para erizar los pelos, ni más ni menos. Afortunadamente, los congresistas constituyentes de Querétaro en 1917 dejaron plasmadas las ideas que favorecían a los trabajadores, que daban equilibrio hasta donde fuese posible a la relación entre patrón y obrero o trabajador del gobierno. Ese 123 ha cambiado infinidad de veces, tantas que es difícil decirlo, pero van respondiendo a las épocas, van respondiendo a los periodos de gobierno, van respondiendo incluso a la moda también. Nuestro derecho laboral, el derecho en general, es cambiante de manera constante, es dinámico. Abogado que no se actualiza, secretario general de delegación o secretario general de una sección que no conozca lo mínimo del derecho, está perdido. Y si conoce el derecho como estaba hace 10 años, se quedó atrasado. Estamos también actualmente en lo que se llama el nuevo derecho laboral mexicano. ¿Qué quiere decir? Es exactamente igual que la escuela mexicana, la nueva escuela mexicana. Muchos no la entienden. Ahí está. Es cuestión de meternos, investigar, estudiar, comparar, ver. Una vez que entendamos todo el fondo de la nueva escuela, podremos entender qué está sucediendo. Hacemos críticas que yo los he escuchado bastante frecuente. El presidente está socializando al país a raíz de la nueva escuela mexicana. ¡Qué equivocación tan grande! Lo que está haciendo el presidente es darle la importancia al niño dentro de la comunidad en que se desenvuelve. Muy diferente a hablar de socialismo. Pero mucha gente, y hasta analistas serios, así lo dicen. Ya lo veremos en su momento oportuno. Tenemos por ahí artículo 3 en 2 sesiones también. Y dentro de eso vamos a hablar de la nueva escuela mexicana. Discúlpenme, me emocioné hablando de esto. Me pega hablar de la historia,
imaginarme lo que sucedía en esas fábricas, imaginarme la forma como era tratado el campesino. Y pues también tenemos emoción, tenemos sangre. El proyecto era manejar 4 principios, pues nos quedamos en el primero. Pero ojalá haya quedado bien claro y bien entendido qué es lo que sucedió. Y nada más para cerrar este comentario. Desde luego que el maestro jugó un papel importantísimo en la lucha revolucionaria. Claro, el maestro siempre se ha distinguido por ser la persona capaz, por ser la persona estudiada, por ser la persona de experiencia. Desde luego que tomó las armas y también enseñó a sus alumnos y a sus pueblos con el arma en la mano y luchando. Gracias a esos maestros, gracias a ese pueblo sufrido, gracias a esas mujeres, a esos niños que crearon esta revolución en un momento dado, tenemos nosotros un México diferente. Que algunos no estemos conformes es válido, pero si nos metemos a la historia nos vamos a dar cuenta de los grandes avances que social y económicamente hemos tenido. Pues me despido con la disculpa nuevamente y creo que en vez de 2 nos vamos a 3 programas.